Buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Qué bueno que están todos ustedes aquí presentes en esta Feria Virtual del Libro y Cultura, con una más de todas estas actividades que hemos llevado a cabo, que ya se iniciaron en esta feria virtual ahora en el Instituto Politécnico Nacional. Actividades hemos llevado a cabo de ciencia, de tecnología, obviamente, la naturaleza del Politécnico, pero por supuesto también actividades de literatura, de edición, talleres propias de la misma feria, ¿sí? Actividades culturales, definitivamente, actividades del 85 aniversario de nuestra casa de estudios. Y bueno, por supuesto, también tenemos a nuestro país invitado, que es Rusia, y estamos celebrando juntos con ellos distintas actividades para conocer su cultura, para conocer su ciencia, que también ya nos han hecho exposición de algunas actividades, obviamente, pero también sabemos la tradición, la larga tradición que tiene la literatura rusa en general, para la literatura universal, y por esta razón hemos convocado aquí una conferencia con una maestra que ya en el Politécnico es conocida, muy conocida, que además de que da clases, su especialidad, por supuesto, es Derecho en la unidad académica en la UPIXA. Es también conocida la maestra Aida San Juan por promover la literatura, la cultura, promover también las actividades de género. La conocemos a la maestra Aida San Juan, pero ella también, lo hemos visto, tiene una faceta de promoción en general de literatura, porque ella ha hecho talleres en esa dependencia politécnica que han sido muy exitosas, y por eso es que la hemos invitado, porque ella ha despertado justamente en los muchachos el interés de querer acercarse a la literatura, y la maestra ha trabajado entendiendo que el Instituto Politécnico es una institución de carácter técnico-científico, pero tampoco se evita que se pueda complementar con conocimientos humanísticos. Y entonces la maestra ha propuesto siempre en estos talleres que tuvo hace algún tiempo, y promueve que los jóvenes se acerquen a otra parte del conocimiento humano a través de la literatura, a otra parte de la historia, y entonces despertó mucho interés con los jóvenes. Y uno de sus temas de los temas que ella ha abordado justamente es la literatura rusa. Y entonces, por supuesto que la contemplamos para poder darnos una plática, una exposición de la literatura rusa en general, hablar de autoras, autores, ¿sí? Obras, para poder básicamente nosotros tener un panorama general, por supuesto, y además ella nos va a invitar a leer. Yo no voy a mencionar a los autores porque lo va a hacer ella, pero sí tenemos que mencionar que en este 2021 se cumplen 200 años del nacimiento, ¿verdad, maestra? Ahorita me va a confirmar, de Dostoyevsky, y que también, bueno, pues son una de las actividades que estamos nosotros promoviendo en esta feria. Pues sin más introducción que esta, yo le voy a dejar la palabra a la maestra Aida San Juan Victoria, profesora de la UPIXA y promotora siempre también del conocimiento literario. Bienvenida a esta feria, maestra Aida San Juan. Muchas gracias. Gracias, muy bien. Pues agradezco muchísimo. Para mí siempre es un honor participar en las actividades del instituto, porque ya lo indicó el licenciado Raimundo, efectivamente es un instituto de tecnología y ciencia, pero la tecnología y ciencia no valdrían absolutamente nada si no estuviesen ligadas con el humanismo. Por lo tanto, es parte del humanismo, pues conocer, entre otras cosas, la literatura. Me han pedido que hable de literatura rusa contemporánea, y efectivamente es interesante conocerla, porque efectivamente los que nos hemos dado a la labor de leer, siempre leer, pues efectivamente conocemos a los autores clásicos, digamos, rusos, ¿no? Conocemos a Dostoyevsky, conocemos a Tolstoy, conocemos a Iván Bunin, conocemos en fin, a todos los grandes, a Turgenev, a todos los grandes escritores rusos que dejaron su impronta
pero verdaderamente extraordinaria en la literatura rusa. Es entonces interesante recordar a esas gentes, no las he mencionado a todos, que son los representativos de esa parte de la literatura rusa que efectivamente pues nos conmueve, nos enseña muchísimas cosas. Por lo tanto, es bueno volver a leer a esos autores. Es interesante porque el punto de vista humano que manejan, ahí está, es permanente. Y es interesante entonces volver a recordar a esos grandes autores. Pero también hay que recordar o hay que saber qué es lo que ahorita se está leyendo en Rusia, qué es lo que Rusia nos propone para leer. Y sobre todo, en qué momento la mujer empieza a intervenir en la literatura. Esta es una cuestión importante porque generalmente, como ya lo dije, conocemos a los grandes escritores. ¿Quién no ha oído hablar de Tolstoy? ¿Quién no ha oído hablar de Turgenev? ¿Quién no ha leído a Dostoyevsky? ¿No? Creo que todos tenemos 1, 2, 3 lecturas de esos autores. Pero ahora, ¿en qué momento empieza la participación de la mujer? Y efectivamente, si nosotros revisamos esta panorámica de la literatura rusa, pues empezamos a encontrar ya a las mujeres escritoras y mujeres escritoras que naturalmente tienen siempre algo que decir. Por lo tanto, no solamente son las escritoras rusas las que vamos a comentar en esta pequeña plática, también vamos a hablar de los escritores rusos contemporáneos y vamos a ver cómo van imponiéndose, digamos, la escritura de las jóvenes rusas que se han incorporado a la tarea de escribir. Algunas, como vamos a verlo, alegan ser parientes lejanos de Tolstoy, por ejemplo, ¿no? Otras no tienen antecedentes de este tipo, pero han hecho una obra buena. Tenemos literatura rusa que difícilmente encontramos en español, debo decirlo, en esta tarea en la que me puse a buscar información reciente, pues solamente encontré a una autora disponible, ¿no? Ojalá y tengamos acceso a más traducciones de estas escritoras, pues para poderlas conocer. Bien, y sin más introducción, pues vayamos al tema de la literatura rusa contemporánea y veamos uno por uno a cada uno de esos escritores. Bien, ya estamos listos. Sí. Empezamos entonces con una mujer que nació en 1872, muere a la mitad del siglo pasado, 1952, y ella es Nadezhda Alexandrova Bushinskaya. Esta mujer fue una periodista, una escritora y una poetisa rusa. Fue una persona que se inscribió en lo que se conoció como el movimiento modernismo y satírico en Rusia. Ella escribe con un seudónimo. Recordemos que en este país, en Rusia, se han pasado épocas difíciles y efectivamente en algunas ocasiones, pues la gente que quiere escribir pues lo hace a través de seudónimos. Este fue el caso de Nadezhda Alexandrova Bushinskaya, que adoptó el seudónimo Tefi. Pero fue una mujer cuya escritura fue muy agradable, muy tranquila, digamos, fue admirada y respetada por todos los bandos que en ese momento estaban en Rusia en ebullición. Estamos hablando de ese periodo previo a la Revolución Rusa y posterior a la Revolución Rusa, así que debemos tomar en cuenta esa situación y pues sopesar, ¿no?, a esta mujer cuya lectura fue agradable, fue admirable para todos los que participaban en ese momento en la vida política pública de Rusia. Fue admirada por el zar Nicolás II, por ese hombre tan peculiar que se llamó Rasputín, y que habría que hablar un poco de él, pero no lo vamos a hacer naturalmente, y también de Lenin, que en ese momento precisamente estaba ya iniciando todo lo necesario para ese gran movimiento que fue la Revolución Rusa. Nadezhda Alexandrova Bushinskaya se autoexilia a París.
Es decir, no la sacan, no la expulsan, sino que ella sola decide exiliarse a París en 1920. Es una persona que forma parte de la inmigración de la Rusia postrevolucionaria. Estamos hablando de un momento en el cual efectivamente abandonan Rusia mucha gente, ¿no? A esto le llamamos la emigración, y generalmente se van a Francia, a París. Entonces, forma parte de esta emigración esta escritora, y de todas maneras su obra es leída tanto por los que están con la revolución como los que están en contra de ella, ¿no? Es una escritora entonces admirada por todos. Hay algunas obras notables de ella que desafortunadamente no tenemos en español, y entre ellas están El duende del hogar, Las brujas, Memorias de Moscú, Al mar negro, una aventura de novela. Esto es entonces lo que podemos decir de Nadezhda Alexandrova Bushenskaya, y como ven ustedes, encontramos a la primera mujer escritora, pues supongo yo que desconocida en este mundo en el cual nosotros vivimos y que le llamamos el Occidente. Veremos a otra escritora también, Marina Tsvetaeva. Ella nace en Moscú, en la aldea de Yelabuga. Nace en 1892. Esta mujer es no solamente poetisa, sino también es ensayista, también escribe ensayos y también escribe novelas. Muchos la consideran a la altura de Pasternak, Akhmatova y Osip Mandelstam. Esta mujer se autoexilia, se va por su cuenta, y durante 14 años vive en Francia. Regresa a la URSS en 1939, pero en 1941 su esposo fue fusilado por la NKVD, y posteriormente ella fue desterrada a la aldea de Yelabuga, dentro de Rusia. Bien, la obra poética de Tsvetaeva ha sido traducida al español por la eslavista Selva Ancira, que es mexicana. Dentro de las obras de Marina Tsvetaeva podemos mencionar Poemas de Juventud, escrito en 1915, Poemas de Moscú, 1916, El poema de la montaña y El poema del fin, en 1924, Relato de Solncheska en 1937, Indicios terrestres, 1917 y 1919, El poeta y el tiempo, en 1932. Desafortunadamente, Marina Tsvetaeva se suicida en 1941. Encontramos entre estos escritores rusos que estamos ahorita tratando de entender, encontramos a Iván Bunin. Su nombre completo es Iván Alexeyevich Bunin Voronej. Nace en 1870. Fue el primer escritor ruso en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1933. Por lo tanto, sopesemos cuál será el valor de esta obra, que fue laureado con el Premio Nobel en 1933. Este escritor escribe en prosa y escribe en verso. Fueron sus obras en prosa las novelas La aldea y El amor de Mitla, junto con Días malditos, que es un diario de la Revolución, los que le dieron fama internacional. También se autoexilia en París y muere en 1953. Enseguida encontramos a otro escritor, pues cuyo nombre no nos es ajeno, porque este escritor sí tiene obra traducida al español, sí es conocido, digamos, en nuestro medio, y se llama Boris Pasternak. Boris Pasternak fue un poeta y novelista ruso, es decir, cultivó la poesía y cultivó el relato, la novela. Nace en 1890 y muere en 1960.
Él es el que representa el movimiento literario conocido como futurismo. Es premio Nobel de literatura en 1958. Sin embargo, no recibe el premio, lo rechaza. Su principal obra, por lo cual es conocido en Occidente, es Doctor Zhivago. Sin embargo, su poesía es muy notable. Ejemplo de ello es Mi hermana la vida. Él muere en 1960. El siguiente escritor que mencionamos es Alexander Solzhenitsyn. Perdón, no es Alexander Solzhenitsyn. ¿Sí es? ¿Sí es? Ok. Este escritor, su nombre completo es Alexander Irsayevich Solzhenitsyn, nació en Kislovodsk en el año de 1918. Este hombre escritor es un premio Nobel de literatura. Se le es otorgado en 1970. Es un autor muy crítico y es un notable representante de la escuela del realismo. Sus obras más conocidas son Archipiélago Gulag y Un día en la vida de Iván Dersinovich. Este escritor muere en Moscú en el año de 2008. Y vamos al siguiente autor, también un hombre notable. Vamos a reseñar algunos datos de su vida. Se llama Joseph Brodsky, nació en 1940 en la que entonces se llamaba Ciudad de Leningrado y murió en Nueva York en 1996. Fue un poeta y ensayista, pues ruso, pero como vivió en Estados Unidos, se le considera un ruso estadounidense. Considerado el más grande poeta nacido durante la época soviética. Durante toda la época soviética se distinguió este hombre, Joseph Brodsky, junto con Pasternak y Akhmatova. Este escritor también es un premio Nobel de literatura que lo recibió en 1987. Tiene una gran producción literaria. Algunas obras notables son Marca de agua, Menos que uno, El dolor y la razón. Y vamos ahora con una escritora. Vuelvo a repetirles, realmente es muy agradable, muy satisfactorio ver cómo efectivamente hay escritoras rusas que por mi parte, no sé por parte de los demás, pero por mi parte no había conocido. Esta escritora es Svetlana Alejandrovna Alexeyevich. Ella es periodista y escritora en lengua rusa. Es un premio Nobel de literatura en 2015, muy reciente. Esta escritora nace en Stanislav, Ucrania, en 1948. Es de nacionalidad bielorrusa. En las letras es una importante representante de la literatura de no ficción. Sus principales obras son Voces de Chernobyl, La guerra no tiene rostro de mujer, Los muchachos del zinc, Voces soviéticas en la guerra de Afganistán, Último testigo, Niños soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Vivió temporalmente a partir del año 2000 en París, en Gotemburgo y en Berlín, antes de regresar en 2011 a Bielorrusia. Es una escritora actual. Tenemos luego a Ludmila Ulitskaya y vamos a ver qué es lo que tenemos de esta escritora. Esta escritora nace en Moscú en 1938. Ella es, fíjense ustedes nada más, qué riqueza, es pintora, es escritora, es novelista, es dramaturga y es cantante. ¿Sí? Ya nos enteramos. Es considerada una de las más destacadas autoras rusas en la actualidad. Sus principales obras son Svolkrug,
Tiempo de noche, Las chicas del Metropol, Érase una vez una mujer que quería matar al bebé de su vecina. Estas son algunas de sus obras. Tiene varios premios. Tiene el Premio Nacional de las Letras Rusas, que recibe en 2003, el Premio Pushkin, que le es otorgado en 2004, el Premio del Estado Ruso para las Ciencias y las Artes, también le es entregado en 2004, el Premio Stanislavski, esto lo recibe en 2005, y el Premio Mundial de Fantasía, que recibe en 2010. Ahora vamos a mencionar a Guzel Yagina, escritor ruso. Guzel Yagina nació en Kazán en 1977, por lo tanto es un escritor actual, muy actual. Su lengua materna es el tártaro, ¿sí? El tártaro. Aprendió el ruso en la guardería, es decir, en su infancia, y lo aprendió también que escribe en ruso. Es una traductora, escritora y guionista de origen tártaro. Estudió filología inglesa y alemana en la Universidad de Kazán y también se graduó de la Escuela de Cine de Moscú como escritora de guiones. Obras notables de esta escritora podemos mencionar Zuleija abre los ojos, otra obra más, Hijos míos. Tiene también varios premios. Tiene el Yasnaya Poliana, que se lo otorgaron en 2015. El Gran Libro, también otorgado en 2015. Boleto a las Estrellas, recibió el premio por este libro en 2015 también. Le Prix du Magazine lo recibió en 2017. Y Gran Libro recibió el premio en 2019. Vuelvo a repetir su nombre. Se trata de la escritora Guzel Yagina. Nos referimos ahora a otra escritora, a otra mujer, y esta es Alisa Ganieva. Alisa Ganieva nace en Moscú en 1985. Creció en el Dagestán, por lo que su lengua materna es el ávaro, aunque escribe en ruso. Firmó sus primeros escritos como Gula Girachev, que quiere decir bala cariñosa. Sus obras notables son Salam Dalgatl, Demonios, La montaña festiva. Tiene 2 premios, el premio Gorky de 2009 y el premio Debut también de 2009. Llegamos ahora a una escritora que tiene un gran apellido, nada menos que Tatiana Tolstoy. Vamos a ver quién es Tatiana Tolstoy y si tiene algo que ver con aquel gran escritor que se llamó León Tolstoy. Tatiana Tolstaya nació en San Petersburgo en 1951. Es una escritora rusa moderna y presentadora de televisión. Es efectivamente, sobrina nieta de León Tolstoy. Es una graduada en la Universidad Estatal de San Petersburgo en filología clásica. Su prosa podemos identificarla como una prosa modernista, pero también posmodernista, metafórica, individual y satírica. Sus obras notables es El zaguán de oro, echando a la piruja. Esa es a la pirula, perdón. Y otro de sus obras es Kiss. Premios que ha recibido: Grinsone Kabur en 1990, Triunfo en 2001, premio de la 14 Feria Internacional del Libro de Moscú. Esta es entonces Tatiana Tolstoy, escritora prácticamente actual. Encontramos a otra escritora, esta también muy joven, nació en 1969 en Ereván. Ella es pintora, es dibujante y es novelista. Ella es una rusa armenia. El género en que escribe es ciencia ficción, misterio y fantasía. Las obras notables de ella es, por ejemplo, La casa de los otros.
Estudió diseño gráfico en la Escuela Estatal de Bellas Artes en Tarlemasian. Ha recibido también varios premios, el premio Gran Libro en 2009, el Booker de Rusia en 2010, el premio ruso en 2010 y el Wender Literary Award en 2010 también. Encontramos a otra escritora. Ella es Dina Rubina. Y Dina Rubina nació en Tashkent en 1953. Se dice que desciende de la familia judía Espinosa de Toledo. Y según esta creencia, está relacionada con el filósofo Baruch Spinoza, que tampoco es desconocido de nosotros, Baruch Spinoza. Estudió en el Conservatorio Estatal de Uzbekistán. Actualmente radica en Israel. Sus obras han sido traducidas a 18 idiomas, pero no hay traducción al español. Podemos identificar entre sus principales obras las siguientes. Un intelectual se sentó en el camino. Ahí viene el Mesías, es otro libro importante, y otro es En el lado soleado de la calle. También es una señora escritora multipremiada. Tiene premios del Ministerio de Cultura de Uzbekistán, que recibe en 1982. Tiene el Aire Dushin, que recibe en 1990. La Agencia Judía para Israel le otorga otro premio también en 1990. Premio de la Unión de Escritores Israelíes Rusoparlantes, que recibe en 1995. Y Le Prix de Libre en 1996. Y en 2007 recibe el premio Gran Libro. Otra escritora más, y vuelvo a repetir, no es que hayamos buscado precisamente solo literatura femenina, pero así está el panorama ruso contemporáneo. Vamos a ver quién es Olga Slavnikova. Nace en Ekaterimburgo en 1967. Es una escritora y crítica literaria. Estudió en la Universidad Estatal de los Urales. El movimiento posrealismo ha sido relacionada con el realismo mágico y la ciencia ficción. Actualmente reside en Moscú desde 2003 y sus obras han sido traducidas al italiano, al inglés y al francés, pero todavía no hay traducción al español. Mencionaremos a sus obras principales. En 2017, Los Inmortales, El largo salto es otra obra, La cabeza ligera otra. Tiene el premio Booker ruso que recibe en el 2006. Starkinova ocupa oficialmente el cargo de coordinadora de la dirección de prosa del Premio Literario Debut. Tenemos a otra escritora más. Esta es Elena Shishova. Elena Shishova nace en San Petersburgo en 1957. Estudia en la Universidad Herzen en el Departamento de Economía. Una obra famosa suya es Bremia Senchin, publicada al español como El tiempo sin ventanas. Paralelamente encabeza en San Petersburgo la Organización Internacional Literaria PEN Club. Tiene el premio Booker ruso que recibe en 2009, Palmira del Norte de la revista literaria Estrella. Tenemos a otra escritora más. Ella es Marina Stepnova, que nace en Efremov, Tula, en 1971. Ella estudia en el Instituto Literario Gorky. Estudia traducción en el Instituto de Literatura Mundial. Es una escritora de ficción, pero además es guionista y además es traductora. Sus principales obras son El cirujano y Las mujeres de Lázaro.
Varias de sus obras han sido traducidas a distintas lenguas, pero no ha sido traducida aún al español. Seguimos con otra escritora más, Ksenia Buchka. Ksenia Buchka nace en 1983 en San Petersburgo. Ella es graduada por la Universidad Estatal de San Petersburgo en Economía. Ella es poetisa y escritora. Sus obras notables, Churov y Churbanov, por una parte, y por otra, Fábrica de Verdad. Fue nominada al Premio Gran Libro de 2014, recibe el Premio Nacional Bestseller en 2014, y se dice que esta escritora tiene mucha influencia del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Ha sido traducida al polaco, al chino, al francés, al inglés, pero todavía no hay traducción suya al español. Bien, agradezco la participación del maestro en ciencias Federico Menchaca en la preparación de esta conferencia. Si hay algunas preguntas, espero contestarlas. Y quisiera, si nos queda tiempo, quisiera leerles un fragmento de Svetlana Alexievich, que se llama Los Muchachos del Zinc. Su obra se llama Los Muchachos del Zinc, y es la única autora que logré conseguir traducida al español. ¿Me queda tiempo? Y recientemente, ¿no, maestra? Recientemente premio Nobel, ¿no? En el 15, ¿no? Me parece. Sí, no tengo, sí, es cierto, premio Nobel de 2015. Es premio Nobel de literatura de 2015. Y literatura sobre la guerra, ¿no? Me parece. Creo que sí, así es. Sí, algunos minutos, maestra, claro que sí. Bien, entonces voy a leerles un parrafito. Dice, la muerte es horrible, pero hay cosas peores. Jamás diga delante de mí que somos unas víctimas, que fue un error. No lo diga en mi presencia, no le doy permiso. Combatíamos bien, valientemente. ¿Por qué nos tratáis ahora de este modo? Yo besaba la bandera como se besa a una mujer, temblando. Así es como nos habían educado. Si besas la bandera, eso es sagrado. Amábamos a la patria. En ella depositamos nuestra confianza. Vale, vale, vale. Nervioso, tamborilea con los dedos. Yo aún estoy allí. En la calle el tubo de escape de un coche da un petardazo y siento un miedo cerval. Se oye el estallido del cristal que se rompe y al instante cualquier pensamiento desaparece. En mi mente solo existe el vacío del estallido. El sonido de una llamada de teléfono me recuerda disparos. No estoy dispuesto a borrar todo esto. No logro pasar por encima de mis noches sin dormir. Es solo un párrafo de la obra Los Muchachos del Zinc de Svetlana Alexievich, Premio Nobel de Literatura de 2015. Espero haber cumplido. Sí, maestra, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, claro. Nos acaba ahorita de dar como bien lo mostró un panorama general de una veintena de escritoras, de escritores rusos contemporáneos, como bien lo dice, ¿no? Después de quizá lo que mencionamos al inicio, la literatura universal ahí, de estos escritores ya conocidísimos, pero lo actual, lo reciente, ¿no? Que nos está mencionando, hay muchísima producción editorial que, bueno, como también lo dice, ¿no? Es difícil conseguirlo. Obviamente la traducción, habrá unos que sí se puedan, otros no. Ya habrá varias editoriales que están ahí explorando justamente estas traducciones y aquí también lo importante es darlo a conocer. Yo quería preguntarle, maestra, seguramente son inquietudes en general del público. Sí. Una inquietud seguramente es usted que ha abordado ya un poquito más a fondo la literatura, porque además los contextos regularmente de la literatura contemporánea se abordan mucho a temas sobre la guerra en cuestión de novelas, ¿no? Es mucha influencia la guerra, estas condiciones, la condición humana y demás. En general, ¿qué tan complicado sería acercarse a la literatura rusa contemporánea, maestra?
Yo pienso que no es complicado habiendo traducciones, naturalmente, ¿verdad? Si hay traducciones, creo que no hay mayor problema en entender la literatura rusa actual, que como ya vimos un panorama muy general, pues es rica, ¿no? Tiene propuestas muy buenas. Lo importante sería ver qué traducciones hay. Yo acudí al Fondo de Cultura Económica y ahí pues no me pudieron dar más que escasísimas, 12 referencias me dieron, y de las dos solamente una autora encontré, que es la Svetlana Alexeyevich, con esta obra que se llama Últimos Testigos y Los Muchachos del Cine. Creo que sería importante buscar la posibilidad de traer más literatura actual rusa, porque eso pues nos acerca al momento actual. Naturalmente, los grandes escritores rusos, los clásicos, pues nos meten al conocimiento del alma humana en una forma verdaderamente magistral. Pero la realidad actual, sobre todo en este momento en que estamos viviendo momentos difíciles justamente en el Oriente, ¿verdad? Pues necesitamos meternos, saber qué es lo que piensan los escritores, cómo traducen su realidad social y cuáles son los anhelos que ellos están buscando, ¿no? ¿Qué es lo que están promoviendo? ¿Cuál es la situación que estamos viviendo y que están viviendo ellos en ese ámbito que para nosotros es muy lejano? Para mí, Rusia ha estado siempre en mi mente. Desde muy joven leía a los clásicos rusos en otra realidad, en una realidad distinta de la que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, creo que es importante buscar el acceso a esta literatura. No pienso que sea mucho problema entenderlo. Les leí un pequeño párrafo de esta escritora, que es la única que encontré, pero creo que es importante, creo que es necesario. La literatura, pienso, que es una herramienta que nos permite pues acercarnos a los demás, ¿no? Acercarnos a los demás. Entonces, tengo, por ejemplo, aquí, se las muestro, una cajita muy hermosa que me trajeron justamente de Rusia hace muchísimos años y que la conservo pues con mucho cariño, porque es una cosa de otro mundo, de otro lugar que nosotros apreciamos, ¿no? Y que creo que una de las formas de conocer la realidad, pero no solamente la realidad actual, sino los anhelos futuros, es entendiendo y atendiendo a la literatura. No sé si contesté tu Sí, 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 pregunta. cómo no, no, sí, maestra, claro. Y además también es importante, digo, ya hablando, sabemos, Rusia es un país europeo, sin embargo, es otro tipo de pensamiento que lo estrictamente occidental, ¿no? De la Europa, que esa es otra, ¿no? Es otra idea del pensamiento que pueda estar en Francia, de los franceses, la literatura francesa, pues la misma literatura, obviamente, española, que está más cercana a nosotros, todavía accesible, pero ¿qué piensa, no? Como bien usted lo dice, ¿qué piensa de este lado más del oriente en Europa y con otras condiciones en todos los sentidos, ¿no? Hasta climáticas, ¿no? Que es otra cosa que también determina la condición humana, ¿no? Y actual, ahora actual, que esa es una situación, ¿no? Así es, efectivamente, y creo que independientemente de los grandes matices que hay en el pensamiento, en la acción de los habitantes del Oriente Medio, del Occidente, en el cual nosotros estamos inscritos, ya sabemos por qué, porque fuimos conquistados por una potencia europea en su momento, ¿verdad? Eh, Efectivamente, sí, debemos acercarnos, debemos buscar la forma de llegar a esos ámbitos en los cuales ahorita mismo sabemos que hay problemas, ¿no? Y por lo tanto, creo que una de las formas más agradables que puede haber para acercarse a esos ámbitos y tratar de conocer esos ambientes y tratar de conocer las posturas de todos y cada uno de ellos es precisamente la literatura. Entonces, por mi parte, pues yo invito a todos los politécnicos
que se acerquen no solamente a la literatura rusa, a todas las literaturas. Pero ahorita que estamos hablando justamente de la Feria del Libro y de la presencia de Rusia en esta feria, creo que es bueno conocer eh, todo lo que está ocurriendo, ¿sí? Y tratar de entenderlo, porque si tratamos de entenderlo, entonces comprendemos qué es lo que está ocurriendo ahí, tratamos de hacer lo que podamos en favor de ellos. Esa sería la cuestión. Pues muchísimas gracias, maestra, por esta plática, quizá breve, pero muy nutrida, donde nos está dando aquí ahora sí que habíamos dicho abuelo de pájaro, un poco un panorama contemporáneo de tantos escritores y algo ya muy significativo, ¿no? Tantas escritoras que hay, ¿no? Ya actualmente, que esto es la gran ventaja también de ahora de la comunicación, ¿no? De esta comunicación digital que podemos ya tener acceso, porque seguramente si no podemos tener acceso a los libros, a las traducciones ahora, seguramente si hay acceso a algunos ensayos, algunas publicaciones que tengan ya de estas autoras, de estos autores contemporáneos, y también eso nos va a ir adentrando, ¿no? Un poco, ir conociendo el panorama, porque como bien lo dice, no podemos quedarnos nada más con los autores, que claro, son muy importantes, los autores universales rusos, pero las letras siguen, ¿no? Y ahora se las está mostrando, usted nos ha dado un panorama general sobre cerca de esta veintena de escritores, a propósito justamente de esta Feria Virtual de Libro y Cultura como país invitado, cosa que le agradecemos muchísimo, maestra, a usted y al maestro que le ayudó, Menchaca, a poder preparar esta presentación. Les agradecemos muchísimo participar, justamente porque eso es una cosa también muy importante, que los politécnicos participen en esta feria del libro, como lo está haciendo para los mismos politécnicos, para la sociedad en general, porque esto llega a muchísimos. Esa es otra de quizá dentro de las grandes tragedias que trajo la pandemia, con esta condición ahora de dar las pláticas, las conferencias virtual. Bueno, una ventaja es que esto puede llegar a tener un alcance ilimitado. Entonces, eso nos da mucho gusto poderlo difundir, y justamente en el Politécnico y en esta Feria del Libro. Pues le agradecemos mucho, maestra, esta presentación, hablarnos de estas autoras y autores rusos contemporáneos en esta Feria Virtual del Libro y Cultura. A todos ustedes también les agradecemos muchísimo haber escuchado esta plática, esta exposición de la maestra Aida San Juan. Como se los repito nuevamente, una maestra muy entusiasta, muy promotora siempre de la lectura y de los libros. A quien se deja, ella siempre nos acerca libros, nos acerca lecturas. Y bueno, pues le agradecemos mucho, maestra. Agradecemos a todos. Que tengan muy buena tarde y sigan disfrutando las actividades de esta Feria del Libro. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego.